Bueno, buenos días. Mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo, residente de segundo año, y vamos a hablar de un poquito de anatomía de la fosa craneal anterior que dependen de esta región. Dentro de la patología oncológica, lo que más frecuentemente se menciona son los meningiomas, particularmente del surco, del plano esfenoidal del tubo. Bueno, entonces, como les decía, dentro de la patología oncológica, los meningiomas de todas estas regiones y los tumores nasocraneales, como el esthesioneuroblastoma que se observa en la imagen de abajo a la derecha, los carcinomas adenoideos. Otras patologías benignas dependientes de esta región, como los mucoceles o las displasias fibrosas, se parte de la anatomía que se debe conocer para los abordajes a la órbita y siendo las fístulas traumáticas lo más frecuente y siendo estas en el 80 al 90% originadas en la fosa craneal anterior, cuando se requiere algún tipo de intervención. Al momento de evaluar las imágenes se necesita un conocimiento de la anatomía de esta región. Entonces, recordemos que dentro de la anatomía del cráneo hay lo que llaman el esqueleto facial o el viscerocráneo y el cráneo propiamente dicho, que tiene dos regiones, la bóveda craneal y la base del cráneo. Y la base del cráneo, siendo la anterior, la media y la posterior, tienen unas superficies endocraneales, que es la que tradicionalmente uno observa desde la vista superior, y las superficies exocraneales. Entonces, hablando de los límites de la fosa craneal anterior, entonces se describe como el límite anterior, pues la pared posterior del seno frontal, y el posterior, el reborde esfenoidal o el borde esfenoidal hacia lateral en ambos lados y hacia medial el surco quiasmático o el limbo esfenoidal, dependiendo de dónde se lea. De la superficie exocraneal, entonces, Roton describe como una línea transversa que viene desde la fisura pterigo-maxilar y de las fosas pterigo-palatinas y que se dirige hacia su que se dibuja acá en esta región. Y que en otros aspectos, en esta imagen no se alcanza porque está cortado, pero desde el proceso alveolar del maxilar hacia la región inferior y en la línea media, la unión del bómer, que tampoco se ve aquí porque está retirado, que ya les voy a mostrar, que es esta, la unión anterior del bómer, hasta acá se define la fosa craneal anterior en la región exocraneal. En la línea media, los dos tercios anteriores dependientes del etmoides y el tercio posterior dependiente del esfenoides. Entonces hablemos un poquito de los huesos. Entonces, si bien les dije que después del seno frontal, pero el frontal pues hace parte importante para los abordajes a la fosa craneal anterior, entonces forma tanto el techo de la órbita por sus placas orbitarias como los dos tercios anteriores de la fosa craneal anterior global y se articula con el lagrimal, el maxilar hacia inferior, los cigomáticos y el parietal hacia posterior y la parte que es relevante en la parte de la fosa craneal se articula hacia posterior con el etmoides y tiene esta estructura que es el seno frontal que tiene una importancia al momento de los abordajes, dado que dependiendo del abordaje que se requiera hacia el frontal, puede uno no comprometer el seno frontal o requiere comprometer el seno frontal para el abordaje. Y una estructura de la cresta frontal que se continúa en el resto del cráneo con el surco del seno sagital superior. Entonces, hablando del seno frontal para la parte de los abordajes, es importante saber pues hasta dónde va el seno frontal. Entonces, cuando uno toma la referencia del Nation, ¿qué tanto puede subir? Son hasta 4 centímetros. Más comúnmente 3, pero puede subir hasta 4 centímetros. Y cuando uno habla de qué tan lateral está el seno frontal, puede ser hasta 4 centímetros desde la línea media. Lo habitual es que sean 3 o menos, pero puede ser hasta 4. Suelen ser asimétricos además y incluso pueden ir un poco más allá de la línea medio pupilar y esto hay que tenerlo en cuenta pues porque ningún abordaje pues a la base del cráneo anterior, así uno trate de hacerla superior, está exento pues del compromiso del seno frontal. Hablando del etmoides, entonces es fundamentalmente el que contribuye al techo de la cavidad nasal y también a la formación de la pared medial de la órbita. Dentro de las estructuras que tiene este que se encuentra en rojo, que es la cresta de Galli, que es la inserción de la voz del cerebro, y esta que está lleno de orificios, que es la lámina cribosa por donde pasan las raicillas del nervio olfatorio, que pueden ser hasta 20, y donde reposa el bulbo olfatorio. Tiene una lámina perpendicular, que es la que va a formar la parte ósea del tabique septal junto con el vómer, y los cornetes superior y medio, que tienen relevancia en los abordajes endonasales a la fosa craneal anterior o media. Y tienen compuestos también las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Y en la tomografía, en un corte coronal, se puede observar la lámina cribosa, la cresta de gallo, la lamela lateral
y la fobia etmoidal. Y esta estructura de acá, que es la lámina paperácea que forma la pared medial de la órbita y que es muy delgada y en trauma puede comprometerse. Hablando del esfenoides, entonces tiene un cuerpo, las alas menores, las alas mayores y los procesos pterigoideos. Entonces, en el cuerpo esfenoidal está el seno esfenoidal, que aquí en esta vista anterior se alcanzan a ver los ostium del seno frontal, el conducto óptico, por donde transita el nervio óptico, y la arteria oftálmica, la silla turca, que ya está más en relación con la fosa media, y el tubérculo celar. El plánum esfenoidal, que es esta región de acá, que es la que se continúa pues acá con el etmoides, las alas menores, que son las que forman el reborde esfenoidal, que es el que va a formar el límite entre ambos, y que también hacen parte del techo orbitario y se extienden hasta las clinoides anteriores. Las alas mayores, que son aquellas que van a formar parte de la pared lateral de la órbita, y entre el ala mayor y el ala menor, la hendidura orbitaria superior. Y los procesos pterigoideos, que tienen más relaciones con las fosas pterigopalatinas, pterigomaxilares y la fosa infratemporal. Entonces, en una vista también en la tomografía, canal óptico, la clinoides, la hendidura orbitaria superior y ya más dependiente de la fosa media, el foramen redondo y el canal vidiano. Hablando específicamente del canal óptico, entonces aquí vemos en un corte donde se ha retirado la dura madre, pues en una preparación ósea y en una donde se encuentra la dura madre, las estructuras. Entonces la clinoides anterior, el pilar óptico que separa el canal óptico de la hendidura orbitaria superior, el planum esfenoidal, el tubérculo celar, el canal carotido y la silla turca. Y en un preparado que tiene la dura madre, lo mismo el tubérculo celar, la clinoides, el segundo par con un repliegue de dura madre que le pasa por encima y lo bordea, que es el ligamento falciforme. Las relaciones estrechas entre la clinoides anterior, la carótida interna y el nervio óptico. Entonces ya globalmente lo que vamos a ver es esta estructura, que en la porción medial de adelante hacia atrás vamos a tener la cresta frontal, la cresta de Galli, la lámina cribosa justo a los lados de la cresta de Galli, el plano esfenoidal, y ya vamos a llegar al surco quiasmático del tubérculo celar. En cuanto a los forámenes, pues se describe acá en toda la transición entre el frontal y el etmoides, el foramen ciego, puede tener algún repliegue de dura madre hacia esto y una vena emisaria. La lámina cribosa donde pasa el nervio olfatorio que les decía, el canal óptico con el nervio óptico y la arteria oftálmica, y no se observan acá, pero sí se ven en las vistas inferiores porque salen desde la órbita hacia la cavidad nasal, los forámenes etmoidales anteriores y posteriores para las arterias y nervios de igual nombre. Y todo esto está en relación con el giro recto a nivel medial del frontal, con los giros orbitarios que de hecho dejan unas improntas que les voy a mostrar ahorita en unas imágenes y pueden tener relación acá en esta región posterior con la arteria cerebral media y con sus ramas. Este sería el preparado pues ya completo pues de la fosa craneal anterior como tal, y este con un repliegue de dura madre donde se ve pues, la lámina cribosa, la cresta de Galli y el plano esfenoidal recubierto de su dura madre y los diferentes repliegues que generan los giros orbitarios. Este es otro preparado donde se ha conservado además el bulbo olfatorio, los tractos olfatorios, donde se ha abierto además el seno frontal, donde vemos lo que les decía que es asimétrico, y las diferentes, pues aquí el hueso cubierto de dura madre. Y aquí de este lado derecho se ha retirado el techo de la órbita para ver las relaciones que tiene con la periórbita y con las diferentes estructuras que se encuentran dentro de la órbita. Aquí es otra imagen diferente donde se ven claramente las improntas que van dejando los giros orbitarios, nuevamente el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, y aquí se ha retirado más estructuras dentro de la órbita para poder exponer los diferentes músculos, incluso cómo va el segundo par, cómo va el oftálmico, cómo va el troclear, cómo va la arteria oftálmica, y aquí se alcanzan a ver la arteria etmoidal anterior, probablemente acá la arteria etmoidal posterior, que les decía que se observa desde la órbita, pero se va hacia la cavidad nasal. En este se han retirado ambos techos y aquí están expuestas las periórbitas y se ven las relaciones de los nervios con esto, y el tubérculo celular y el ligamento falciforme hacia ambos lados. Esta es una vista diferente donde desde anterior se ha abierto además el seno esfenoidal para ver las relaciones que tiene desde el seno con las carótidas y con la silla turca. Entonces, hablemos un poquito, sin entrar en tanto detalle, de algunas estructuras que están relacionadas con esa fosa craneal anterior porque tienen relevancia para los abordajes, y es la parte de la órbita.
que el techo, pues que está, les decía, está formado por la placa orbitaria del frontal y por el ala menor del esfenoides. La parte lateral, que está formada por el cigomático y por el ala mayor del esfenoides. Parte medial por el maxilar, el lacrimal, la lámina papirácea del etmoides, y el piso por el cigomático, el maxilar y el palatino. Y tiene una división anterior, que es donde se encuentra el globo ocular, y una posterior, donde están el resto de vasos, nervios y músculos. Y se divide la retroórbita en un espacio lateral y en uno medial dependiente del nervio óptico, del trayecto pues, del nervio óptico. En la región posterior, hacia el ápex, se encuentra el anillo de Zinc, cerca de la hendidura, pues, dependiente de la hendidura orbitaria superior, de donde se anclan todos los músculos excepto los oblicuos, y donde hay unas estructuras que pasan a través del anillo de Zinc, como una de las ramas del tercer par, como el sexto par, entre otros, y otras estructuras que pasan por fuera de este, como el troclear, que se dirige hacia medial y superior a esa estructura, que es acá lo que podemos ir viendo. Hacia esta región estaría el anillo de Zinc, y vemos como algunas estructuras cursan por fuera de este y el resto se encuentran por dentro. Y vemos claramente las arterias etmoidales que les decía, y las relaciones además con las venas oftálmicas. A medida que uno va retirando más estructuras, pues va evidenciando otras estructuras más profundas en la órbita, las diferentes ramas, el naso ciliar, y las diferentes ramas además de la arteria oftálmica y las venas oftálmicas. Y en el lóbulo frontal, que también tiene relación con esta región, entonces ya mostraba en imagen el giro recto, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, los giros orbitarios, el polo del frontal, y cómo ya al acabarse aquí el giro recto uno ya va encontrando la silla turca, pues sería la estructura ósea que está ahí abajo, y encuentra uno el quiasma. Y encima del quiasma, pues todo el complejo comunicante que se puede ver acá, el quiasma y todo el complejo de la comunicante anterior y de la cerebral anterior. Y entonces, ahora lo que les voy a mostrar es, pues hay diferentes abordajes, ¿no? Entonces, no vamos a hablar específicamente de la técnica quirúrgica del abordaje, pero sí algo de anatomía relacionado con el abordaje. Entonces, tanto del abordaje bifrontal, el supraorbitario, unas pequeñas imágenes del terional y algo que se hace cada vez más, que es la endoscopia a la base del cráneo. Entonces, también algo de las vistas desde inferior. Entonces, desde un abordaje endoscópico a la fosa craneal anterior, pues lo que uno se va a encontrar es el cornete, los cornetes, pues inicialmente. Entonces, el cornete medio, en esta imagen de acá, el cornete medio que se ha movido hacia medial para poder exponer la bula etmoidal y la apófisis fusiforme, que detrás de estas, al retirarlas, que todo esto corresponde pues como al laberinto etmoidal, al retirar todas estas estructuras de la mucosa, además, se puede acceder a la pared medial de la órbita. Y si uno continúa hacia superior, lo que se va a exponer es esta vista de la fosa craneal anterior, donde se ve todo lo que es la mucosa olfatoria, donde está la lámina cribosa, se alcanzan a exponer las arterias etmoidales anteriores, posteriores, la fobia etmoidal, y uno puede exponer acá, retirando las estructuras de la mucosa y demás, la lámina papirácea, el planum esfenoidal e incluso el seno frontal. Y al retirar estas estructuras óseas, esta es la vista que uno tiene de la dura de la fosa craneal anterior. Y hacia posterior está la silla turca y las referencias pues de los recesos óptico-carotídeos lateral y medial que se utilizan para el abordaje pues a la silla turca. Otra imagen diferente en un preparado un poco más fresco, también las arterias etmoidales anteriores, posteriores, todo lo que es la lámina cribosa, el planum esfenoidal, y al retirar de esa estructura la dura madre del planum esfenoidal, los relieves de las carótidas y el nervio óptico. Aquí otra imagen también un preparado más fresco, entonces el tubérculo celar y los recesos óptico-carotídeos mediales y laterales, el nervio óptico, la carótida y el planum esfenoidal. Y aquí en un caso específico pues de un tratamiento de un tumor, entonces cómo se abre la dura madre de la fosa craneal anterior, la resección del tumor, el giro orbitario, el giro recto, la lámina papirácea hacia medial y todo el planum esfenoidal hacia acá. Y se alcanzan a exponer en estas circunstancias las arterias cerebrales anteriores e incluso el quiasma óptico en esta región. Para la parte del abordaje subfrontal, entonces, en los preparados cadavéricos, al retirar el hueso, la dura madre, el seno sagital superior,
y al uno retirar la dura madre ya empieza a exponer el frontal, eso en un paciente pues como tal, y cómo se va exponiendo los frontales y la región interhemisférica para el paso. Aquí al levantar el frontal, los tractos olfatorios hacia medial los giros rectos y los orbitarios hacia lateral, y al ir avanzando hacia posterior, el tubérculo celar, el segundo par, el tracto olfatorio, ¿listo? Y uno, al exponer la parte más profunda del abordaje subfrontal, uno puede llegar hasta las estructuras de la silla turca. Entonces, el quiasma y el complejo de la comunicante, que era lo que les decía, todo el complejo de la comunicante anterior y de la cerebral anterior. Desde un supraorbitario, expone uno el seno frontal, el lóbulo frontal, y al relajar el cerebro, uno puede también exponer hacia posterior el segundo par craneal y hacia anterior todo lo que está dependiente del primer par craneal y el resto de esa parte de la fosa craneal anterior. Desde un terional, también cómo se expone el lóbulo frontal, cómo se pueden exponer sobre todo los vasos ahí dependientes del polígono, el segundo par, pero también la parte anterior, la parte media pues, de la fosa craneal anterior. Y eso es como lo que les traía de anatomía. De la raza, invicta en su fecundidad.